Hay hijos que nunca dieron problemas, sacaban buenas notas, obedecían, sonreían, ayudaban en casa y eran hijos muy responsables, educados, se podría decir que ejemplares. Los padres los mostraban orgullosos diciendo, él sí va a llegar lejos, pero nadie veía lo que ocurría dentro de ellos, porque algunos hijos no crecen sintiendo amor, crecen sintiendo evaluación constante, sintiendo que tienen que merecer cariño a través del rendimiento, y entonces desarrollan una idea devastadora. Solo valgo si soy perfecto. Hoy vamos a ver en Psique Mestiza un tema muy delicado. Vamos a entrar en una herida silenciosa que destruye a miles de jóvenes latinoamericanos. La historia de Santiago, un estudiante colombiano muy brillante, el orgullo de su familia, el muchacho que todos admiraban, pero que por dentro vivía aterrado por fracasar. Un joven que sonreía delante de todos, mientras cada noche sentía que se estaba derrumbando psicológicamente. Y quizás mientras escuchas esto, reconoces algo. Tal vez fuiste tú ese hijo perfecto, o quizá todavía lo eres, ese que nunca descansa, ese que siente culpa cuando no produce, ese hijo que tiene miedo constante de decepcionar a todos, porque algunas personas no viven, solo intentan no fallar. Y hoy vamos a hablar de ansiedad de rendimiento, de perfeccionismo patológico, de vacío identitario y también de heridas familiares profundas. Y todo ello desde la psicología de Carl Jung y desde la realidad emocional de Latinoamérica. Santiago tenía 22 años, vivía en Medellín, estudiaba ingeniería, promedio perfecto, con su beca universitaria, un nivel de inglés avanzado, un currículum impecable. Desde fuera parecía destinado al éxito, pero por dentro vivía aterrorizado. Cada examen era una amenaza, cada error una humillación interna, cada comparación una tortura psicológica. Y aunque todos lo admiraban, él nunca se sentía suficiente, porque había aprendido algo desde muy pequeño. El amor llega cuando destacas. Santiago creció escuchando frases aparentemente positivas. Tú eres el inteligente, tú sí nos sacarás adelante, no nos decepciones, eres el orgullo de la familia, le decían todos sus familiares. Y aunque parecían halagos, su mente infantil lo interpretaba de otra manera. Debo de rendir para ser amado, pensaba Santiago. Su padre habría crecido en pobreza extrema, trabajó desde niño, nunca pudo estudiar. Entonces proyectó todos sus sueños sobre Santiago, sin darse cuenta, y aquí aparece algo muy común en Latinoamérica. Muchos hijos cargan emocionalmente los sueños frustrados de generaciones enteras. Se convierten en salvadores familiares, en proyectos emocionales, en símbolos de éxito, y el niño aprende que equivocarse no es humano, sino que es traicionar expectativas. Carl Jung hablaba de la persona, la máscara psicológica que construimos para ser aceptados. La persona de Santiago era perfecta, responsable, exitosa, muy controlable, muy controlado también. Pero debajo de esa máscara había miedo constante, porque el perfeccionismo no nace de arrogancia, nace de inseguridad profunda. La persona perfeccionista cree algo terrible. Si fallo, perderé valor. Entonces jamás descansa realmente, nunca disfruta de sus logros, nunca siente paz, porque siempre existe para esa persona una meta más, una expectativa más e incluso una comparación más. Eso le llevó a Santiago a una ansiedad, pero que no parecía ansiedad, parecía productividad extrema, porque dormía 4 horas, tomaba café constantemente, casi nunca descansaba, sentía culpa incluso al relajarse, y cuando intentaba desconectarse aparecía angustia inmediata, porque su sistema nervioso ya no sabía vivir sin presión. Y aquí hay algo muy importante y devastador. En muchas culturas latinoamericanas el agotamiento incluso es admirado. Mientras más trabajas, más vales. Mientras más produces, más respetado eres. Entonces muchas personas llegan a destruir su salud mental, creyendo que eso es disciplina. Santiago no tenía miedo al fracaso académico, tenía miedo
a lo que el fracaso significaría emocionalmente. Imaginaba decepcionar a sus padres, perder admiración, sentirse inútil, y ese miedo empezó a consumirlo. Antes de cada examen vomitaba, le temblaban las manos, llegaba a tener taquicardia, tenía insomnio previo, con pensamientos obsesivos, pero seguía a pesar de eso funcionando. Y eso hizo que nadie detectara el colapso que se iba poco a poco acercando. Porque muchas personas exitosas están emocionalmente destruidas en silencio. Pero ¿qué pasó una mañana? Todo explotó en una mañana. Estaba la universidad llena, un examen final. Santiago llevaba semanas sin dormir bien. Se sentó frente a la hoja, al examen, y su mente se apagó. Literalmente, no podía pensar, no podía respirar correctamente. Sentía que el corazón iba a salírsele del pecho y miró alrededor y sintió una vergüenza insoportable. Entonces salió corriendo del aula, encerrándose en un baño donde ocurrió algo increíble. Lloró como nunca había llorado y repitió una frase una y otra vez: no puedo más, no puedo más. Pero no era flojera, no era debilidad, era agotamiento psicológico extremo. Carl Jung hablaba del arquetipo del héroe, la persona que carga responsabilidades enormes buscando reconocimiento y valor. Pero existe una versión oscura del héroe, el héroe sacrificado, ese que se destruye intentando salvar expectativas ajenas. Santiago se había convertido precisamente y exactamente en eso, un joven que había sacrificado sueño, salud, emociones e incluso identidad para mantener viva la imagen del hijo perfecto. Y el cuerpo finalmente dijo: hasta aquí hemos llegado, dijo: basta, porque ningún ser humano puede vivir eternamente desconectado de sí mismo. Después del colapso comenzó algo todavía peor. Encontró un vacío increíble dentro de sí, porque Santiago ya no sabía quién era fuera del rendimiento, no sabía descansar, no sabía disfrutar, no sabía existir sin competir. Y entonces apareció la pregunta que destruye a muchos perfeccionistas: si dejo de ser exitoso, ¿quién soy? Y esa pregunta abrió una crisis profunda en él, porque había construido toda su identidad alrededor de resultados, no alrededor de su autenticidad. Un día, durante una discusión, su padre le dijo algo que lo marcó: yo a tu edad ya trabajaba manteniendo a mi familia. La frase no parecía cruel, pero activó algo enorme dentro de Santiago: culpa, vergüenza, presión, porque muchas veces los hijos latinoamericanos sienten que nunca hacen suficiente y entonces viven intentando pagar emocionalmente sacrificios familiares imposibles de devolver. Jung diría que Santiago estaba atrapado en un complejo paterno. Su valor dependía de aprobación externa masculina. Y llegó a terapia, después de sufrir ataques de ansiedad constantes como el que le ocurrió en la universidad. Pero al principio hablaba como si fuera un robot. Todo era racional, todas sus explicaciones eran lógicas, nada emocionales. Porque había aprendido a desconectarse de sus sentimientos, hasta que la terapeuta hizo una pregunta simple: ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te hacía feliz? Pero él no supo responder, y eso lo destruyó por dentro, porque entendió algo devastador. Llevaba años sobreviviendo, pero no viviendo. Jung decía que la sombra contiene todo lo que rechazamos de nosotros mismos, y Santiago la rechazaba, y rechazaba el cansancio, la vulnerabilidad, rechazaba el error, la tristeza, la mediocridad humana natural. Y entonces creó una personalidad hiperexigente. Pero cuanto más negaba su fragilidad, más ansiedad aparecía, porque nadie puede sostener continuamente una perfección permanente, y la mente colapsa cuando el ser humano intenta convertirse en una máquina. Algo muy difícil ocurrió en terapia. La psicóloga le pidió descansar, literalmente, que descansara. Y él sintió culpa extrema, sintió ansiedad, se sintió inútil, porque su mente asociaba descanso con fracaso. Y aquí aparece algo importantísimo. Muchos perfeccionistas no saben relajarse porque psicológicamente solo se sienten valiosos cuando producen. Entonces aprender a descansar se vuelve un proceso terapéutico profundo.
La terapia empezó a enfocarse en identidad, no en las notas, no en los logros, no en las expectativas, sino en identidad real. Entonces Santiago comenzó lentamente a reconectar consigo mismo. La música que había abandonado volvió a ella, el dibujo, el leer solamente y simplemente por placer, salir sin sentir culpa y dormir mar. Y poco a poco apareció algo desconocido, una paz interna, no basada en el rendimiento, sino en la existencia. Hubo un momento simbólico, Santiago sacó una nota normal, no excelente, no perfecta, y esperaba sentir destrucción emocional. Pero ocurrió algo distinto, nada terrible pasó. Sus padres siguieron queriéndolo, y el mundo siguió girando desde luego, y entonces entendió algo profundamente transformador. Había vivido aterrorizado por expectativas que existían más dentro de su mente que en la realidad. Meses después ocurrió algo también fundamental. Volvió a caminar por Medellín sin sentir culpa por no estar trabajando. Se sentó tranquilamente en una cafetería, observó a la gente riendo y respiró profundamente. Y sintió algo que llevaba años sin sentir. Sintió calma, no euforia, no éxito, pero sí calma. Y comprendió algo esencial. El valor humano no debería depender de productividad constante. Tal vez tú también vives agotado intentando demostrar valor. Tal vez te cuesta descansar, te cuesta equivocarte, te cuesta sentirte suficiente. Pero escucha esto atentamente. No necesitas destruirte para merecer amor. No necesitas ser perfecto para ser digno. No eres una máquina diseñada únicamente para producir resultados. Simplemente eres humano. Y como en todos los casos prácticos, te voy a dar unas soluciones terapéuticas reales para estos casos como el de Santiago y el perfeccionismo. Habría que trabajar en terapia psicológica, en psicoterapia, evidentemente enfocada en ese perfeccionismo y en reducción de la ansiedad, en terapia de trauma, terapia cognitiva profunda. También revisar mandatos familiares. Hay muchos miedos actuales que nacen de expectativas heredadas ancestrales, familiares. Separar identidad de rendimiento. Tu valor no depende exclusivamente de tus logros. Aprender a descansar sin culpa. El cuerpo no fue diseñado para una presión infinita. Reconectar con actividades auténticas. No todo debe convertirse en productividad. Y, desde luego, aceptar la imperfección humana, porque equivocarse no destruye dignidad. Santiago todavía tiene días de ansiedad, todavía aparece el perfeccionismo, todavía existen miedos dentro de él, pero ya no vive esclavizado intentando merecer amor a través del agotamiento. Ahora entiende algo profundamente liberador. La vida no debería convertirse en una competencia permanente contra uno mismo. Y quizás muchos jóvenes latinoamericanos están escuchando esto ahora mismo, completamente agotados de intentar ser suficientes para todo. Esto fue Psique Mestiza, donde exploramos la herida invisible de Latinoamérica para transformar dolor en conciencia. Y recuerda, a veces el hijo que parece más fuerte es el que lleva más tiempo rompiéndose en silencio.